Hola, muy buenos días a todos. Pues primero que nada, saludar a nuestros amigos de Quebec. Es un gran gusto que estén con nosotros en un proyecto que es único en México y es esta colaboración binacional con objetivos muy claros y bien establecidos. Y lo que me parece mejor es con esta estrategia de dejar lo mejor de la experiencia de Quebec en México y que México también pueda dejar en ustedes esta experiencia. Bueno, saludo también a todos los amigos, veo caras muy conocidas, desde mi querido Manuel Gándara, maestro ilustre y gran interlocutor en el mundo de los museos, gente como Alejandro Sabido, Carlos Vázquez, en fin, grandes amigos y trabajadores de museos. Esta presentación que vamos a ver ahora, ya de hecho la había yo presentado una vez, perdonarán los que ya la vieron, pero creo que es muy interesante para explicar qué es el INAH y cómo funciona esta red de museos también tan compleja que tenemos. Sí, ok. Sí, creo que para moverme un poco más. Entonces, bueno, ya, ¿cómo está conformada la red de museos del INAH? El objetivo de la plática es que ustedes puedan entender esta complejidad y en qué estamos trabajando en los últimos momentos. Es apuntando hacia... Sí, pero... Oh. A ver. Sí. Por está abajo. Si no, le voy diciendo. Sí, entonces pasamos a la primera. Siguiente, sí. Bueno, perdón, está un poco chico, pero entonces les voy a platicar. Los museos del INAH, de hecho, anteceden al INAH. El INAH está a punto, estamos en el 79 aniversario de la creación de este instituto, Instituto Nacional de Antropología e Historia, que involucra, pues, el cuidado del patrimonio arqueológico en toda su dimensión, con las complejidades que esto tiene, es decir, incluye también lo paleontológico, perfecto, gracias, lo paleontológico y a últimas fechas también la arqueología subacuática, la historia, la antropología y mucho del conocimiento del saber de los pueblos. Es interesante entonces que la red del INAH comenzó a forjarse antes incluso de la presencia del propio instituto. Y en este sentido, el primer dato que es importante es que sepan ustedes que el primer museo del país se creó en 1825, el Museo Nacional. Este Museo Nacional surgió con una vocación para nuestros amigos de Quebec. La independencia de México se terminó en 1821 y es pues prácticamente una de las primeras acciones del gobierno mexicano tratar de tener una legislación y un museo en donde exhibir los objetos que ya desde fines del siglo XVIII habían sido objeto de primero de intentos de apropiación
y sobre todo la llegada de viajeros que trataron de llevarse varias piezas. De hecho, hay un gran antecedente para la creación de este museo, que es una gran exposición en Londres en 1824 sobre los aztecas. Esta exposición llevó muchos materiales que obviamente ya no regresaron a México, otros sí pudieron regresar, pero lo que es importante es que en 1825 ya hay un interés del Estado por crear un primer recinto en donde salvaguardar sus colecciones, pero a la par empezar a forjar un elemento de identidad. Este museo, como saben ustedes, estuvo ubicado en los patios de la universidad, realmente permaneció en un estado, digamos, semilatente hasta 1865, ya con la intervención, 66, con la intervención de Maximiliano, el emperador que llega pues en una situación bastante complicada, apoyado por los partidos conservadores, y que al final se vuelve un gobernante, un monarca demasiado liberal para los conservadores, y les resulta incómodo y pierde todos los apoyos porque ya no tenía ni a los liberales ni a los conservadores. Bueno, pero es importante que Maximiliano crea el primer museo fuera del Museo Nacional en Guanajuato, el Museo Histórico del Curato de Dolores, en 1863. Esto es muy interesante porque quiere decir que Maximiliano también toma cuenta de los elementos de identidad y la independencia como uno de los hitos de identificación nacional, y crea un museo exprofeso para ello. Hay otros museos que surgen a partir de este momento, como el Museo Yucateco, el Museo Michoacano, el Museo de Guadalajara, que son interesantes también porque nos hablan de las identidades regionales que también necesitan plasmarse en un propio espacio. Esto nos llevó entonces a creación de museos como este de Guanajuato, y a muchos que vamos a ver regionales. El otro museo que me gustaría destacar es el de 1910 creado por Justo Sierra, es el gran secretario de Educación del último momento porfiriano, quien dentro de las conmemoraciones del centenario del inicio de la independencia, crea también el primer museo de sitio arqueológico en Teotihuacán. Bueno, ¿cómo estamos conformados actualmente después de todas estas historias? Somos cerca de 121 museos, y pueden ver esta gráfica, la presentación se queda aquí, y el que la quiera pues la puede obtener. Gabriela seguramente se las brinda con mucho gusto. Lo que pueden ver es en correspondencia a los periodos presidenciales, que para nuestros amigos de Quebec son como marcadores de líneas políticas, cómo van surgiendo los museos, de tal manera que uno de los presidentes que mucha gente piensa que fue relativamente inocuo en materia política, Miguel de la Madrid, fue el que más desarrolló los museos, cuando realmente entonces nos habla de que, pues si bien López Mateos, que es digamos, con un gran secretario de Educación, como fue Torres Bodet, el que creó los museos más importantes, Miguel de la Madrid también tuvo una importancia bastante fuerte. Hay allí un pico bastante bajo, como van a ver con Fox. Es curioso que también hay una baja, pero bueno, esa es la realidad de los museos. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya funciona, ¿verdad? ¿Cómo estamos distribuidos? La red de museos del INAH está en prácticamente todos los estados del país. Es importante también señalar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es la única área del sector cultura que tiene representación en los 32 estados
Esto hace una diferencia muy grande porque tenemos una capacidad de diálogo, interlocución muy amplia. Si bien, como podrán notar en la presentación, no sé si alcanzan a ver, hay una mayor concentración, desde luego, en las áreas del centro y sur. Esto debido, desde luego, a factores culturales. Mucho de nuestro quehacer tiene que ver con la arqueología acuérdense que durante pues, décadas se pensó que en el norte no había cultura. De hecho, Guanajuato está justo en estos límites del área de lo que se llamó en su momento Aridoamérica para diferenciarla de Mesoamérica, ahora conceptos que sabemos que fueron fluctuantes, que no hubo una frontera real, sino que realmente, de acuerdo a las condiciones climáticas, había expansiones y contracciones del área agrícola, y esto llevaba a que hubiera ciudades situadas mucho más al norte, o también corredores culturales que conectaban con Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es que entonces, debido a la presencia de mucho material arqueológico y muchos restos, históricamente se ha acumulado el mundo de los museos en la región centro y sur del país. Somos una red, como decíamos, es la red más grande del país. Se calcula que en total debe haber unos 2.000 museos en el país. Nosotros entonces manejamos estos 121 museos conectados, más otras sorpresas que guarda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como cerca de 40 museos que están vinculados a su zona arqueológica, que no se incluyen en esta lista, porque están, digamos, privilegia el área arqueológica sobre la materia expositiva, más cerca de 200 museos de comunidades que, si bien no dependen de nuestra organización, reciben el acompañamiento y asesoría de este instituto. Entonces estamos hablando de una red bastante grande. Pero volviendo a nuestros 121 museos, es interesante esta gráfica que ven en el lado izquierdo de los visitantes de museos, que desde 2011 han ido creciendo cada año, y ahora en el pasado 17 manejamos cerca de 20 millones en total en toda la red de museos del INAH. También es muy importante la gráfica de abajo por procedencia. Van a ver que nuestro público es un 84% nacional y un 16% solo foráneo. Y otra gráfica muy interesante que elaboró Alejandro Sabido es la distribución de visitantes a museos por, digamos, interés. El área verde corresponde a las personas que visitan el museo en domingo, es decir, esto nos indica cuál es nuestro mayor público, que son entonces museos de carácter lúdico, recreativo y de acompañamiento de los jóvenes que van a hacer sus tareas. Es muy importante también que la visita familiar entonces es la prioritaria. Con respecto, si quieren ver a los sectores, me voy a bajar porque creo que es más fácil. Estudiantes de nivel básico, por ejemplo, el 10%, estudiantes de nivel superior, el 9%. Entonces, estamos hablando que solo, digamos, lo que pensamos que es una de las funciones primeras, pues sí es la segunda, después de la lúdica, recreativa, familiar, que es la escolar. ¿Cuántos pagan boleto? También es otro dato. Estamos hablando de cerca del 29%. La política de México en este sentido y la política del Instituto Nacional de Antropología es muy, digamos, benigna para aumentar el número de visitantes a los museos. Saben ustedes que no se pagan a los menores de 12 años. Los menores de 12 años, pero no pagan cualquier estudiante hasta el nivel, hasta el grado que sea, puede ser de cualquier edad, solo con su credencial de estudiante, maestros,
personas de la tercera edad, pues realmente entonces tenemos un gran sector de la población que está excluida de pagos de boletos. Esta concentración de museos, esta es una gráfica que junta la concentración de museos con las zonas de riesgo, tan tremendas ahora que hemos tenido, bueno, anoche otra réplica, otro terremoto fuerte, relativamente fuerte. Lo que pasa es que ya creo que en México hemos perdido la medida. Mis amigos yo estudié en Italia, entonces mis amigos de Italia de pronto se alarman, pero ¿cómo un terremoto de 6 grados? Le digo, pues no se sintió. Para nosotros ya forma tal punto, y en cambio en Italia un terremoto de 6 grados puede ser muy destructivo. Pero bueno, las zonas sísmicas entonces están concentradas en las partes, digamos, más altas, bueno, no las medias. Como ven ustedes, solo están excluidas la península de Yucatán, de la cual soy yo parte, donde dicen que no pasa nada, que ni el mar se mueve ahí, y el norte de México. Sin embargo, otro riesgo que es muy fuerte son los huracanes que con el cambio climático se están tornando cada vez más violentos, pueden convertirse también, o son de hecho ya uno de los problemas principales de los museos. Por ejemplo, hace 2 años tuvimos que cerrar el Museo del Cuale en Puerto Vallarta por afectaciones al edificio debido a un huracán. Estamos rehabilitándolo y este año ya quedará otra vez abierto al público. Bueno, ¿cómo nos hemos organizado? Y esto nos va a llevar a mucha de la charla que vamos a hablar, es sobre cómo está organizada esta estructura tan compleja. Bueno, les debo decir que ha sido un poco casual. Se crearon categorías que incluso precedieron al propio Instituto Nacional de Antropología, como por ejemplo la categoría de Museo Nacional. Curiosamente, los 5 museos nacionales, 4 de ellos están en la Ciudad de México y uno de ellos está a 30 kilómetros de la ciudad, en uno de los monumentos más bellos, en el exconvento, el Museo Nacional del Virreinato, y que realmente rompe digamos, este paradigma de que todos los museos están en la Ciudad de México al ubicarse. Pero vemos que en segundo lugar los museos de sitio arqueológico son los que dominan, bueno, son los mayoritarios, es decir, ha habido un interés muy grande por vincular arqueología con la conservación de los objetos, los de sitio histórico, 12, los locales también son bastante altos, 32, y solo tenemos centros comunitarios 4 y 3 salas de exposición. Estos museos también tienen bueno, esto es coincidente con el mundo y es la cantidad de objetos que se guardan y la cantidad de objetos que se exhiben. Cuando hablamos de este tema, a mí sí me gustaría dejar muy claro que muchos de los objetos guardados no son susceptibles de exhibición. Todo el mundo piensa, es que como el 88% de los objetos no están accesibles al público. Bueno, si vieran muchos de este 88% son puntas de flecha, son cuentas, fragmentos, muchos objetos que, digamos, tal vez de este 88%, cuando menos el 60%, realmente yo no lo consideraría, digamos, museable en el sentido de ser un objeto altamente representativo, si bien son materiales fundamentales para los investigadores que tienen que ser conservados. Entonces, hay que también equilibrar y saber ponderar estos datos. Bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? El Instituto Nacional de Antropología creó un sistema que es este PIM,
que es un reporte de estadística de visitantes, se llama realmente la plataforma de información de museos, y permite tanto seguir la clasificación como los públicos, como poder graficar, en fin, tener datos mucho más certeros del funcionamiento de los museos. Esto nos lleva, por ejemplo, a poder encontrar parámetros en el comportamiento de los visitantes en cuanto a temas de interés, que también dependen mucho, sabemos que del éxito de una exhibición depende también de su publicidad, como cualquier producto cultural. Sin embargo, hemos encontrado, por ejemplo, a través de nuestras encuestas de público, que la recomendación de voz es mucho más importante de lo que creemos. Que la gente salga contenta y diga en su familia: oye, es que fui a una exposición que está padrísima, tienes que ir a verla. Esto es uno de los grandes hallazgos. Pero nos lleva, por ejemplo, en esta gráfica a ver los comportamientos de las últimas exposiciones del INAH, de las grandes exposiciones del Museo Nacional de Antropología. Por ejemplo, vamos a ver los lados negativos. Estos son los visitantes por día, que son muy buenos de todos modos. 904 visitantes por día a una exhibición, pues creo que son cifras buenas. Sin embargo, si las comparamos con 2.500 visitantes para Códices en un día promedio, pues nos habla que realmente había domingos en los cuales había cerca de 14.000 visitantes en las salas, lo cual se podrán imaginar el desgaste y el problema que representa operativamente en un domingo visitar una de estas exposiciones. Pero bueno, lo que nos lleva es, por ejemplo, que para la percepción del público, digo, a considerar todavía estos temas de publicidad y de, digamos, pero como materias de interés, la menos interesante fue la del último viaje de la fragata Mercedes, que era una exposición muy bella, realmente coproducida con España, sobre un hallazgo arqueológico subacuático, con cerca de 14.000 monedas de plata en exhibición, que realmente también era espectacular, y sin embargo parece que el tema histórico no es de gran interés. Sin embargo, la más exitosa de los últimos años ha sido Códices. Tal vez, bueno, aquí tenemos varios factores. La colección de Códices, para nuestro público deben saber que el museo, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, situada en el museo, conserva la mayor cantidad y la mejor colección del mundo de códices. Sin embargo, están en un depósito donde se guardan con todas las condiciones de seguridad, pero ustedes saben que uno de los problemas principales de exhibir documentos es el daño que pueda provocar la luz. Entonces, por política nunca se exhiben. Realmente esta fue una ocasión excepcional. Se tomaron todas las medidas necesarias para poderlos exhibir, desde iluminación con LED, incluso creación de vitrinas con vacío, que es una técnica muy compleja, es decir, sacar todo el oxígeno al interior de una vitrina para que no pueda haber elementos que reaccionen y oxiden los colores al contacto con la menor cantidad de luz posible. Bueno, estamos entonces en estos datos y entramos en una de las materias que más le interesa aquí a nuestra querida Gabriela, a quien realmente te agradezco este coloquio porque nos da la oportunidad de expresar en qué estamos trabajando y cuáles son, hacia dónde vamos a trabajar en los próximos años. En los próximos años la red de museos se va a transformar para que sea la gestión el indicador principal, más allá de estos títulos de museos nacionales, locales, de sitio, ¿cuál ha sido el problema? Digamos, una vez que crean un museo regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, se crea, ya no tiene posibilidades de aspirar a
digamos, en un esquema interno a una mejora, porque no hay parámetros que le indiquen hacia dónde mejorar. Este sistema de gestión lo que precisamente plantea es que haya entonces diversos tipos de gestión y cómo puede llegarse, más que a una categoría nacional que, como digo, fue creada de una manera arbitraria, cómo llegar entonces a un esquema en los cuales se cumplan ciertos parámetros. Por ejemplo, actualmente van a ver ustedes todos los museos, bueno, nacionales tienen el 100% de investigación, tienen 100% de servicios educativos, de difusión, de administración y tienen relativamente la tercera parte de mantenimiento. También en cuanto a sus servicios al público, que es otro de los indicadores que tendrán que contemplarse, como son el auditorio, la biblioteca, las visitas guiadas, la página web. Y esto nos lleva entonces a estos esquemas donde podemos ver que en los museos nacionales convergen la mayoría de todos estos servicios, mientras que hay espacios muy disminuidos como son los museos de sitio arqueológico, por ejemplo, carecen de la mayoría de los servicios. Desde luego, no todo es debido a una falta de interés. Muchos de estos museos de sitio arqueológico están en zonas aisladas donde no es fácil ni siquiera hablar de internet, no hay la posibilidad de conexión. Entonces también podemos estudiar estas realidades. En cuanto a los museos más visitados del INAH, estos cuadros son muy interesantes porque nos arrojan que estamos hablando aquí de museos con o zonas arqueológicas más bien con museos. Entonces, bueno, el 32% realmente sí corresponde a la gran red, pero solo Teotihuacán con sus 3 museos de sitio tiene el 17%, el Museo Nacional de Antropología equipara a Chichén Itzá con el 12%, y luego tenemos el Castillo, que también es muy fuerte, con un 10%, y otros espacios, dentro de los cuales a mí me gustaría resaltar luego a la Galería de Historia. La Galería de Historia, para nuestros amigos de Quebec, es un espacio creado en 1963, que fue el momento de ruptura entre los museos que no servían para los niños, que no estaban dedicados a los niños, con la creación de un primer espacio educativo y de museo especialmente dedicado a los niños. Está si van a la Ciudad de México, vale la pena visitarlo, ya tiene sus años, es un poquito anticuado, pero creo que representó una novedad en su momento en el acceso al castillo de Chapultepec. Vale la pena visitarlo como un primer intento de cambiar el paradigma de los museos que le platicaba yo a Manuel. Hace unos días tuvimos una reunión y les contaba que a mí me tocó justo en esta generación de los 60, precisamente le contaba que nos escapamos, nos fuimos de pinta un día, un grupo de amigos de 6º año de primaria, 11 años, y tratamos de ir a un museo, cosa muy aburrida, pero muy raros niños, pero bueno, nos fuimos 7 niños a un museo y la custodia nos sacó del museo diciéndonos: los museos no son para niños. Esto estamos hablando del 68 en Campeche. Esto es fuerte porque nos muestra que todavía en la década de los 60 los museos no estaban pensando en sus públicos infantiles y ni siquiera los consideraban dignos de entrar a un museo. Esto pues realmente se ha revertido, es uno de nuestros principales objetivos, afortunadamente, en el mundo actual. Sin embargo, significó uno de los grandes cambios en la museografía mexicana. Bueno,
Los museos, ahora sí, ya sin zonas arqueológicas más visitados del país, los están viendo realmente antropología, el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia van muy parejos, pero para tranquilidad del Museo de Guanajuato, pues aparece dentro de este cuadro de los más visitados con cerca del 1.5%, lo cual también es bastante bueno, pues por encima de algunos museos como Oaxaca o Guadalajara. Gráficas de comparativo de visitantes por mes. Esto me pareció uno de los grandes hallazgos de Alejandro y de su equipo, Alejandro Sabido y su equipo, que es cómo se comportan los públicos a lo largo de los meses en los últimos años. Y esto nos lleva a que nunca nos fijamos en este tipo de estadísticas para programar nuestras actividades o tratar de cambiar los conceptos en los museos. Por ejemplo, vamos a ver el cuadrito, luego la línea, vamos a ver el caso de antropología, que es el más evidente con los picos, que es la línea azul. Van a ver ustedes que baja junio, julio, son los meses mayo, junio, perdón, otra vez junio, otra vez junio, otra vez junio. ¿Qué está pasando en junio en los museos? Cuando menos en el Museo de Antropología. Esto es interesante porque vamos a contrastar luego con una gráfica de visitantes extranjeros y vamos a ver que es el mes de más visitas. Entonces, ¿qué está pasando con los públicos nacionales? Puede haber varias causas que no han sido estudiadas. Yo creo que una de las tareas que tendremos que hacer como museos es confrontarlas, como por ejemplo es uno de los meses en los cuales inicia la temporada de lluvias, es también el mes de las vacaciones. Esto indica que la visita educativa no se está llevando a cabo, que las familias entonces no se motivan a visitar los museos. En cambio, los grandes picos los encontramos en septiembre, que aquí el Museo Nacional de Antropología sí lo tiene muy claro, y es cuando ya iniciaron los cursos y les ponen como tareas visitar el museo, y entonces van las familias y se realiza este recorrido. Sin embargo, a mí sí me gustaría que este tipo de experimentos se llevara a cabo en todos los museos para poder encontrar realmente cuál es esta afluencia y qué está pasando y cómo podemos también crear programas para tratar de contrarrestar, si es que se puede, este tipo de bajas o fluctuaciones en la visita. Aquí es lo que les decía, el flujo entonces de visitantes nacionales, como ven ustedes, nos llevan a picos como la Semana Santa es otra de las épocas más visitadas para los turistas nacionales, para tener un pico de 2 millones y tantos de visitantes en un solo mes, realmente es muchísimo, pero sin embargo un punto muy bajo en junio del 2011, que solo tuvimos 717,000, pero lo que quería que vieran era realmente la gráfica de visitantes extranjeros, como les decía, cómo realmente no modifica la visita de los públicos, es decir, en total de los visitantes. Es bastante, digamos, sí tiene sus altas y sus bajas, pero no es estos picos dramáticos que hemos visto en las gráficas de visitantes nacionales. Bueno, entremos finalmente a la materia de clasificación de museos. Lo que estamos proponiendo entonces, bueno, un museo nacional estaba considerado por sus dimensiones, por su tipo de acervos, por la afluencia, por la oferta cultural que presentan, eran realmente los parámetros con los cuales se establecía que fuera un museo nacional o no. Muchos regionales cumplen con estas categorías, entonces, ¿cómo hacer para que puedan pasar al siguiente nivel? Actualmente, si
quisiéramos ver por esquemas de operación, solo tendríamos un 4% de la red en operación especial, 7% en integral, 32% en intermedia y un preocupante 57% de operación básica. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, un museo de operación básica, como ven ustedes, debe cumplir con la seguridad, es decir, debe tener sus esquemas completos de seguridad, de mantenimiento general, tienen que ser capaces cuando menos de saber que hay que renovar las lámparas, que hay que limpiar, que los baños deben estar limpios. El control y el resguardo también es muy importante. Los depósitos muchas veces se nos olvidan, pensamos que son áreas utilitarias anexas y no una de las funciones sustantivas, el resguardar las colecciones en las mejores condiciones. Y finalmente, para que un museo de operación básica funcione, tiene que haber alguien que oriente a los visitantes y que dé una especie de introducción y un espacio de una visita guiada en caso necesario. A esto para pasar al siguiente nivel, tendría que tenerse un área de comunicación educativa. Entonces, atender, como decíamos, afortunadamente ya estos públicos educativos, tanto de nivel básico como superior, y poder también tener mantenimientos museográficos. Para pasar a los de operación integral, necesitarían también sumar a sus servicios que ya tienen entonces un área de diseño museográfico, ser capaces entonces también de renovarse y actualizarse de manera autónoma. Se podrán imaginar que la coordinación de museos somos cerca de 120 personas que trabajamos en esta coordinación. Si sumamos que son 121 museos, pues una persona por museo no es capaz de hacer mucho. Entonces, aparte de que tenemos que dar el seguimiento a todos, el área normativa, administrativa, cualitativa, de medición de informes, etcétera, pues realmente no podríamos atender a todos los museos. Entonces sí tendrían que pasar, de hecho tratamos de mantener estos, pero los de operación integral ya tendrían que tener su área de diseño museográfico, su área de difusión y ser capaces de montar también sus propias exposiciones temporales. Realmente es muy bueno que hay varios museos ya con esta categoría. Digo, estamos hablando apenas sumando los dos de un 11%, pero para nosotros ya es una gran descarga. Y finalmente, le comentaba a Gabriela precisamente que nuestra siguiente categoría realmente tiene que ser que sean capaces los museos de tener sus espacios de investigación, es decir, ser capaces de generar investigación, pero no, cuando decimos investigación, no es que venga aquí un antropólogo y diga, pues yo voy a estudiar las poblaciones mayas de Quintana Roo desde el Museo de la Alhóndiga. No, es investigación aplicada al museo en muchos de sus campos, y la curaduría, que es precisamente la atención a las colecciones y la capacidad también de circularlas, de cambiarlas, de renovarlas, de estudiarlas, de tenerlas al día. Y otra cosa que se nos olvida, que realmente el instituto nos hemos encontrado con muchas dificultades, de aumentarla. Las colecciones muchas veces se vuelven entonces cerradas, son mundos en los cuales es muy difícil que lleguen más piezas. Es necesario también que el curador esté tratando todo el tiempo de ver cómo incrementa sus acervos, pero insisto, en las materias de responsabilidad del museo. Solo para ponerles un caso, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no? El Museo Franz Mayer. El Museo Franz Mayer se volvió, aunque no es del INAH, es un buen caso de cómo
el incremento de acervos puede ser también contrario a los intereses del propio museo. Se volvió tan exitoso que mucha gente pensó que donando sus objetos al museo, pues los iba a llevar al mejor lugar del país. La realidad es que saturaron sus depósitos y les llegaron cualquier cantidad de objetos que nos decía su director que no les servían. Tuvieron que entonces poner unas políticas muy estrictas para poder admitir objetos. Bueno, ahora vamos a ver si comparamos la tipología que tenemos actualmente con las que pretendemos, cómo estamos. Vámonos a los museos nacionales y veríamos que 3 de ellos, de los 5, ¿se acuerdan? 3 de ellos ya son de operación especial, sí tienen todas las áreas, pero hay 2 museos nacionales que solo son de operación especial. Los museos de sitio histórico también son, por ejemplo, me iría más a lo que ya veíamos, los museos de sitio arqueológico como los más necesitados de intervención. Ellos, por ejemplo, 34 de ellos son de operación básica, comparados con solo 10 que están en otras categorías. Entonces, aquí es donde entramos en estas contradicciones, pero nos dan líneas de trabajo hacia las cuales donde puede el instituto invertir en los próximos años de manera ordenada. Otro dato, el cuadrito de arriba a la derecha es también importante para poder ver en qué tipo de inmuebles nos ubicamos la mayoría de museos del INAH. Pues se podrán imaginar que obviamente por nuestra vocación son históricos, pero si ven los museos de sitio arqueológico, pues obviamente como están en contextos arqueológicos, casi todos son edificios contemporáneos, pero el caso de los museos regionales es interesante, donde prácticamente, o la mayoría de ellos están en monumentos históricos, como es este caso. Eso también nos lleva a otro concepto que es importante, y es considerar al edificio como parte de los valores del museo. Esto se nos olvida muchas veces y tendemos a pensar que la gente que llegue va a leer este edificio como si fuera un libro, y bueno, aquí nadie está explicando que si la arquitectura neoclásica y que si los ingenieros militares de fines del siglo XVIII dejaron una huella muy marcada en este periodo de México, que todavía no había formación de arquitectos, en fin, hay muchos temas, cómo se organizaba una lóndiga, dónde estaban los granos, para qué servía, cómo funcionaba. Todos estos temas tendrían que tener un espacio o una serie de espacios, que también es importante que la gente pueda ir recorriendo el edificio y descubrir partes de sus contenidos. Bueno, entonces, volviendo a esto, entonces el esquema al que queremos trabajar, como veíamos, es este ya, básico, intermedio, integral, especial, pero uno pensaría que ahí ya se cerró el círculo, y no, el círculo se cierra hasta que viene el último paso, que es, algunos de nuestros museos nacionales lo tienen, pero no todos, y es un esquema de mejora continua. Cómo están midiendo sus impactos, cómo están midiendo a sus visitantes, cómo están midiendo sus instalaciones, sus servicios, la calidad de ellos, y cómo realmente se está trabajando en su mejora. Estos son temas entonces muy importantes. Les digo, no es lo generalizado, pero lo importante de esta charla es que ustedes supieran hacia dónde debemos trabajar. Algunos ejemplos de lo que se ha hecho en los últimos años, les decía, la exposición de códices, pues fue una ruptura de paradigmas. Por ejemplo, solo para que dimensionen ustedes la importancia de esta exposición, hay códices que nunca se habían visto, ni siquiera por los propios investigadores,
nunca habían sido abiertos completamente. Es decir, hay códices de 6 por 6 metros que se podrán imaginar que se requería un espacio con demasiadas condiciones controladas para poderlo hacer, y si bien los investigadores habían hecho registros parciales, nunca habían visto el conjunto. Realmente fue muy impactante. Hay un caso que les quiero comentar de exposición que para nuestros amigos de Quebec será interesante. Con el Museo Quai Branly hicimos esta exposición, un intercambio. Ellos recibieron mayas y nos prestaron Río Congo. La reacción del público, y del público, más bien de la crítica especializada en México, fue muy negativa. La percepción de que era todavía una exposición colonialista fue muy fuerte. Realmente esto nos llevó a que hemos cambiado otro paradigma en el mundo de las exposiciones, y es que ahora ya no hacemos exposiciones, es decir, no prestamos salas, como fue en el caso del Quai Branly, donde confiamos plenamente en la reputación del museo y no cuestionamos su curaduría, y ahora trabajamos de manera conjunta con los países para presentarlos de acuerdo a los públicos mexicanos. Esto nos está llevando a respuestas mucho más interesantes. Por ejemplo, con Liverpool estamos trabajando una exposición que tendremos a fin de año, que incluso para ellos es una gran novedad, con su colección de arte griega y romana. Vamos a hacer una gran exposición sobre cómo el mundo sajón se apropió de la cultura grecolatina y se volvieron los herederos de la tradición clásica. Es un tema muy novedoso, muy incluso polémico, pero realmente es un esquema de cooperación binacional muy interesante, de cómo podemos crear más que exposiciones desde un lado, crear exposiciones conjuntas. Otra de las exposiciones donde hubo una intervención binacional es con el caso de la Universidad de Frankfurt. La universidad nos prestó la colección de arte rupestre, de pinturas, copias de pinturas rupestres, que es muy interesante. Ojalá que la puedan llevar a Quebec, vale mucho la pena y no es cara, es una exposición relativamente interesante desde el punto de vista económico, pero sumamente importante desde el lado cultural. Solo para que ustedes dimensionen, esta exposición, esta colección fue creada por este antropólogo que se dio cuenta de la importancia de la pintura rupestre en un momento, en los años, en la primera década del siglo XX, cuando nadie pensaba que eso fuera arte. Creó entonces un grupo de mujeres. Es interesante también que rompió también con un paradigma de la época, y en los años 20 y 30 un grupo de artistas, mayormente mujeres, viajaron a África, Asia y parte de Oceanía a hacer copias de las pinturas de una manera muy interesante. En esta exposición llegamos incluso a mostrar la fotografía junto a la pintura, para mostrar cómo realmente el ojo humano es capaz de ver lo que la cámara no ve. Muchas veces decimos que es lo contrario, que la cámara nos registra la realidad. Yo creo que fue muy interesante en esta exposición ver que dentro de estas diversas maneras de ver la realidad, la del ojo humano es muy, muy importante. Escudo Nacional también fue una exposición curada por el propio museo, interesante. ¿Hacia dónde estamos trabajando actualmente? Estamos haciendo, por ejemplo, la apertura, en este año también, de la primera zona arqueológica, zona paleontológica de México, visitable. Entonces va a ser un pequeño museo de sitio en Rincón, Colorado, en Coahuila, con réplicas puestas in situ, es decir, los originales se retiran por motivos de estudio, pero quedan las réplicas para que puedan ser visitadas y visibles.
El Museo Regional de Tlaxcala también es un buen caso, es un caso de buena práctica en donde se involucró sobre todo a los investigadores de la región. Esto dio como resultado que se dijera no la historia como la veíamos desde el centro de México, sino realmente la historia del lugar. Esto es muy importante porque los museos regionales durante mucho tiempo, Manuel usaba una expresión que a mí me gusta mucho, se creó un modelo que era del Big Bang al Bam Bam, era de la creación a la revolución. Todos los museos de México tenían que ser iguales. En los 80 les debo confesar también que a mí me tocó hacer el primer museo que hice, fue hace 32 años, el Museo Regional de Campeche, y me llegó como instructivo cómo tenía que llenar los temas. Y cuando pregunté, ¿y la guerra de castas en dónde está? Dijeron, no, esa no tiene importancia. Bueno, la guerra de castas en Yucatán, en la península de Yucatán, es uno de los momentos, bueno, en México, es uno de los movimientos sociales más importantes que llevó no solo prácticamente a la muerte de cerca del 25% de la población, sino también simbólicamente marcó una etapa de la historia regional. Pretender que, pues como en México no tuvo, en la Ciudad de México, esto no tuvo repercusiones, no tenía que ver, es un caso muy claro de cómo se aplicaban estos criterios. Afortunadamente las cosas han cambiado y con la incorporación entonces de los investigadores locales realmente se puede contar la historia desde la propia percepción local. Otra buena práctica, el año pasado, a fines del año pasado, abrimos el Museo de Arqueología Subacuática en Campeche. Como les decía, la arqueología subacuática apenas es una de las disciplinas que se está incorporando a la investigación, es decir, existía desde los años 80, pero no se le había dado una importancia en los museos, además del problema que representa mostrar objetos que han estado durante décadas o siglos bajo el agua. Este museo entonces presenta estos hallazgos de la península de Yucatán que van desde el esqueleto de la mujer más antigua encontrada en América. Esta, para que ustedes ubiquen, Naya, es un hallazgo de hace casi 13.000 años, que está cambiando la historia, porque si el poblamiento fue a través de Bering, como se pensaba originalmente, cómo es que ya en el 13.000 antes de Cristo había poblaciones en la península de Yucatán. Claro, Cancún siempre es un atractivo y todo, pero no suena lógico. Entonces esto nos lleva a pensar en revivir estas teorías de otros poblamientos en fechas mucho más tempranas, sea a través del paso de Bering o a través de Melanesia y las islas del centro y sur. Y finalmente el Museo Casa de Carranza, que lo abrimos hace apenas 3 semanas, me parece, 2 semanas. ¿Qué tiene de diferente el Museo Casa Carranza de otros museos? Es un museo de sitio, es un museo Carranza, para nuestros amigos de Quebec, Venustiano Carranza es el líder que le toca concluir la Revolución Mexicana, un político muy hábil, muy inteligente, capaz de cerrar este ciclo de violencia con una nueva constitución, pero que obviamente pues no las tenía todas consigo y muere asesinado. Entonces es una casa donde vivió y es un homenaje. Bueno, hay 2 factores que me gustaría hablar de esta casa que Alejandro Sabido hizo muy bien en escoger las fotos. La primera, trabajar para la comunidad. El estudio de público que hizo Alejandro Sabido mostró que la Casa Carranza está situada actualmente en una colonia que la colonia Cuauhtémoc, para que ustedes la ubiquen, es la que está muy cerca del Ángel, enfrente, digamos, de la zona rosa, para que ubiquen. Es un área de
oficinas. La población, la mayoría de la población fue desplazada por las oficinas, tiene mucha población flotante y esta población flotante no tiene espacios verdes suficientes. Entonces, uno de los hallazgos del área de la Dirección Técnica de Museos de Mónica Martí y de Alejandro es que teníamos que crear espacios amables que permitieran que los trabajadores pudieran ir a este espacio y conectar sus computadoras, simplemente estar, tomar el café, cargar sus máquinas, como corresponde a todo el movimiento de tecnologías, pero tener entonces espacios amables exteriores. Y otro aspecto es la renovación integral de un museo que incluye las zonas de servicios y de personal. Muchas veces pensamos que solo los museos son lo que está en contacto con el público y se nos olvida que también tenemos espacios interiores que necesitan mantenimiento y que de acuerdo a cómo nos sintamos vamos a percibir el museo. Si no tenemos espacios agradables de trabajo, espacios sin grandes lujos, realmente si ven, digo, la foto puede lucir muy bonito, pero son materiales reciclables, realmente se hizo un trabajo de economía para que ustedes dimensionen el tamaño del esfuerzo. La inversión total del INAH fue de 14 millones de pesos para la reestructuración total de este edificio. Solo para que ustedes dimensionen, el Museo Internacional Barroco costó cerca de 700 millones, el Museo del Mundo Maya cerca de 500 millones. Entonces, pueden ver cómo realmente se pueden hacer esfuerzos dignos también sin grandes lujos ni grandes arquitectos. Otro sistema que estamos trabajando es cómo hacer para que las piezas puedan tener nuevas lecturas e incorporar a públicos jóvenes. Hemos encontrado que el uso de tecnologías ya es recurrente, es parte de la forma en que nos relacionamos y no lo vamos a poder cambiar por más que queramos. Mejor hagamos cosas congruentes. Por ejemplo, tenemos una serie en el Museo de Antropología que se llama Una pieza, una cultura, es decir, en un espacio de cerca de 700 metros cuadrados, con un solo objeto, contamos la historia de toda una cultura, bueno, la cosmovisión de una cultura. Para esto se requiere entonces mucha producción tecnológica y han sido exposiciones de las más visitadas y más exitosas también porque han atraído públicos nuevos al museo. Otro tema al final, ya casi final, del trabajo de la coordinación es la accesibilidad como forma contemporánea de relación. Durante mucho tiempo hemos planeado y hemos dicho que los museos tienen que ser accesibles, pero realmente en México habíamos traducido en pocas acciones un tema constitucional, volviendo a Carranza. Con motivo precisamente de este centenario, retomamos entonces el tema de accesibilidad y, por ejemplo, este es un estudio para el Museo de Antropología, pero pueden ver abajo cómo ya en muchos de los museos que estamos abriendo hay sistemas para inclusión, para discapacidades motriz, visual, auditiva, y estamos empezando a trabajar ya con las discapacidades intelectuales. Realmente es un gran reto, pero creo que exposiciones como la que acabamos de terminar en Mayas, lenguaje de la belleza, en el Museo de Antropología, permiten explorar las exhibiciones, tienen un factor adicional que es que permiten experimentar ciertas medidas que luego pueden pasar al mundo de los museos. Una de las más exitosas fue, les voy a decir, durante algún tiempo nosotros pensamos que con tener un módulo o cedularios braille estábamos ya
atendiendo a nuestros públicos videntes. En la práctica empezamos a notar que tampoco eran tantos ciegos los que iban a visitar el museo. Entonces empezamos precisamente a hacer estudios, preguntarles qué estaba pasando, y nos dimos cuenta que estábamos excluyéndolos del recorrido. En Mayas hicimos entonces una selección de 32 objetos a lo largo de toda la exposición, y con la cinta para bastón los fuimos llevando de módulo en módulo, de manera que ellos podían recorrer la exposición a su propio ritmo y con su propia percepción, pero recorriendo toda la exposición, no dándoles espacios diferentes donde tuvieran una atención alterna. Como ven, entonces, en todos los espacios que estamos atendiendo ya están los dispositivos para discapacidades auditivas, para las visuales, toda la parte táctil, áptica, que también hemos encontrado otra cosa muy curiosa. La gente vidente, también los que vemos, recorremos muchas veces o recurrimos al objeto, a tocar el objeto para tener esta sensación. Este fue el caso de esta pieza, es una vasija que fue encontrada en un cenote en Yucatán. Hicimos una réplica en barro con uno de los mejores artesanos de Yucatán, y debo confesarles que pues es tanto el éxito que los niños lo primero que llegan es a tocar la vasija de barro y luego ven el original. Entonces eso, bueno, pues es bueno que sea una manera, entonces un recurso también para ir combinando funciones. Finalmente, tras los sismos, los talleres que se han creado en los centros comunitarios, sobre todo en Tepoztlán, un convento de Morelos que fue muy afectado, y en Culhuacán, que si bien no fue afectado, está muy en contacto con una población que vive ya en un estado pues un poco nervioso tras los sismos. Entonces, hablar de ello, tener talleres sobre el tema también es una parte importante. Y ya último, ya esto ahora sí es lo último. ¿Cómo estamos conformados? Somos una dirección, una coordinación dividida en 3 direcciones. La dirección técnica pues tiene todas estas funciones. Para la gente interesada, insisto, la presentación ya está aquí en las máquinas, pueden obtener una copia. La dirección de museos se encarga entonces de producir estas exhibiciones. Por ejemplo, este es un caso de una pieza, una cultura, es la máscara de jade de Calakmul. Es una máscara bellísima del siglo VIII, que costó mucho trabajo restaurar, y realmente es una exposición que hablaba de todo el simbolismo que esconde un solo objeto, como esta máscara, en donde se mezclan diversos elementos que juegan con el ciclo de la vida y la muerte, como recurrentes en la cosmovisión mesoamericana y particularmente en el mundo maya. Y finalmente la dirección de exposiciones, que se encarga de hacer estas gestiones. Es muy importante decir que el INAH no paga por traer sus exposiciones internacionales. Tenemos una política de intercambio, es una política que ha resultado muy bondadosa en el sentido de que permite difundir el patrimonio mexicano fuera de nuestro país, pero también que lleguen a México diversas exposiciones, como las que les he mencionado, o como por ejemplo, para poner el caso actual, el Museo de San Francisco tiene actualmente, San Francisco, California, tiene una exposición sobre Teotihuacán de una gran belleza. Se está moviendo en este momento a LACMA. LACMA, a cambio, nos va a ofrecer una exposición sobre el budismo, muy interesante, porque otra vez ya no se trata de que los curadores del LACMA nos digan qué piensan del budismo, sino que una curadora mexicana está trabajando con ellos, y ha sido muy interesante porque el tema realmente fue propuesto por la curadora mexicana y acabó siendo aceptado por los curadores del LACMA como una novedad
que les permitía a ellos también renovarse. Bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias. No tenemos demasiado tiempo, pero y en obvio de eso, les han pasado unas tarjetas para que nos escriban alguna pregunta. Las primeras 5 que lleguen y brevemente serán contestadas por don José Enrique. Así es que si hay algunas, entiendo que les van a mandar una tarjeta, no las han entregado, para que las hagan por escrito, de tal suerte que abreviemos. Por acá quieren una tarjeta. ¿No? Acá piden una. Ya la está escribiendo. Bueno, ¿no hay quien más tenga? Acá, miren, la señora. Démelas. Bueno, la primera, pues muchas gracias por las felicidades. Y preguntan que si tenemos previstos intercambios académicos con otras instituciones mexicanas en temas de museos. Estamos trabajando muy de la mano con el Instituto Nacional de Bellas Artes, en particular con el Palacio. Por ejemplo, por decirles algo, Rojo Mexicano también fue una coproducción INA-INBA, aunque realmente pues hay que darle todo el crédito a Miguel Fernández y a Limba como consolidadores, pero el INA es un aportante y un no solo prestatario de piezas, sino también acompañante en el diálogo. Por ejemplo, la de el color en las piezas, la participación de los expertos mexicanos del INA fue fundamental, en particular de Leonardo López Luján. Actualmente, para que también sepan hacia dónde va, Miguel abre el 8 de marzo una exposición sobre híbridos, en la cual también hay una gran participación del Museo Nacional de Antropología. La pregunta que se dice: ¿es viable que este recinto sea un museo nacional? Es decir, esto sí quisiera aclarar que la forma en que presentamos es que ya no vamos hacia museos nacionales. Como decía yo, Museo Nacional fue un título que se otorgó tal vez de una manera pues muy espontánea, y que desde luego el Museo Regional de Guanajuato, al igual, insisto, que el Museo Regional de Guadalajara o el de Querétaro, tienen
la calidad suficiente para ser equiparados a un museo nacional. Lo que tienen que trabajar son en sus indicadores para poder entonces cumplir con todos estos esquemas y pasar al área de un museo de operación especial, y entonces podemos fácilmente equipararlo a un museo nacional. Entonces, como decía, es un sí, pero hay que trabajar hacia esta obtención. A ver, aquí hay una pregunta que tal vez me gustaría que la persona que la haga le explique. Bueno, sí, ya. ¿Cómo evitar la uniformización de los museos bajo este sistema? Bueno, como decía yo, la respuesta está en la participación comunitaria. La participación comunitaria comienza por los propios expertos. Les platiqué el año pasado, si no mal recuerdo, cuando hablamos del Museo del Mundo Maya, que nosotros consideramos a 3 ingredientes para crear un museo propio y con una cierta identidad. Primero, la propia comunidad. Pero la propia comunidad muchas veces no sabe cómo expresar sus intereses. Es un tema muy importante porque les contaba yo que en el caso del Mundo Maya, cuando llegamos con, por ejemplo, grupos de artesanas que querían, por ejemplo, expresar su cosmovisión en un textil, nos decían, pues sí sabemos cuál es, tenemos idea, pero no sabemos cuál es nuestra cosmovisión. Entonces reunimos a los expertos regionales con la comunidad, y esto nos llevó a que nosotros pensamos que habíamos resuelto el problema, que ya la ecuación era tan sencilla, y resultó que no, que se requería un tercer ingrediente, y es un grupo de diseñadores que se encargaran de plasmar lo que los investigadores y la comunidad decían, se tenía que aterrizar en un espacio. Esto fue pues realmente difícil de llegar, pero concluimos que era un esquema viable de cómo evitar esta uniformización de espacios. Y pregunta también, ¿qué pasa si no se adaptan a este nuevo método? Pues bueno, pues la respuesta es esta, tal vez visiones únicas, visiones tal vez dadas por uno de estos 3 sectores, y no creo que sean integrales. Es decir, si privilegiamos a la comunidad, puede ser que se vuelvan entonces centros comunitarios. Si privilegiamos a los investigadores, puede que se vuelvan espacios fuera de su realidad, fuera del alcance de sus destinatarios. Y si no involucramos a los diseñadores, puede ser que no sea un espacio de ningún tipo. Con respecto al riesgo, ¿qué se está considerando en aspectos de violencia, zonas no mapeadas? Es importante la pregunta. Riesgos de violencia, sí, desde luego por seguridad estamos considerándolas, pero no, debo decir que no hemos hecho una distinción como tal. Es decir, hay más seguridad, hay un énfasis en que los sistemas de seguridad y de alerta funcionen en estos museos donde hay ciertos márgenes de violencia altos. Vamos a un caso muy concreto, el Fuerte de San Diego de Acapulco. Acapulco, como saben ustedes, pues una de las ciudades más bellas de México, pero también una de las que tiene el mayor índice de criminalidad. El museo, si bien, para tranquilidad de nuestros amigos, la zona turística no está afectada directamente por esta ola de violencia, el museo está en una de las colonias más populares y donde sí hay problemas de narcotráfico y de violencia.
Entonces, desde luego que el director del museo ha creado un sistema especial para atender a la seguridad del área, y se trabaja con otras áreas como son la Marina y la Secretaría de la Defensa para proteger los ascensos y descensos. Nos felicitan por el Museo de Arqueología Subacuática, que tiene un enfoque de centro de interpretación. Sí, es un espacio muy diferente, muy táctil, muy sensorial, muy alternativo, y con grandes colecciones. Creo que se logró conjuntar todos estos aspectos. Y por último, ¿qué relación están teniendo con el INEGI con respecto a las encuestas que están aplicando en el país? Pregunta interesante que Alejandro Sabido conoce más que bien. Es una relación difícil, nos piden mucho trabajo. La realidad es que están pidiendo demasiado. Como saben ustedes, nuestro personal es limitado y pues tiene funciones sustantivas, pero también entendemos la importancia de la estadística y el trabajar con el INEGI. Entonces sí se atiende, aunque no con la celeridad y la rapidez que ellos quisieran. Pues creo que con eso terminamos. Muchas gracias.